Hola, mi nombre es David Callejas Castilleres, soy alumno del Máster en Economía de la Salud y del Medicamento y voy a presentar el estudio titulado Estudio de impacto presupuestal de la introducción del HPV-test genotipificado en el tamizaje primario de cáncer cervical en el Hospital Nacional 2 de Mayo del Ministerio de Salud de Perú. La citología cervical ha sido históricamente muy importante en reducir la incidencia y mortalidad de cáncer cervical a nivel mundial, pero a pesar de ello tiene una baja sensibilidad entre un 45 y un 70% en la detección de lesiones NIC2, que son lesiones primalíneas de cáncer cervical. A causa de esta baja sensibilidad, en muchos países el tamizaje primario de cáncer cervical mediante citología cervical está siendo reemplazada o complementada con pruebas moleculares de detección del virus del papiloma humano HPV, que se llama HPV-test. El HPV-test tiene una mucho mayor sensibilidad que la citología cervical en la detección de lesiones NIC2, con una sensibilidad de hasta un 95% en la detección de este tipo de lesiones. Se ha demostrado que la genotipificación de los genotipos de HPV de más alto riesgo de causar cáncer cervical, el 16 y el 18, permite estratificar mejor a las pacientes en función de su riesgo. Este test, en este caso, se llama HPV-test genotipificado. A día de hoy, la estrategia de tamizaje primario para el cáncer cervical recomendada por el Ministerio de Salud de Perú es la citología cervical como tamizaje primario y no incluye en ningún caso la realización del HPV-test. Pero algunos hospitales del Ministerio de Salud, a su propia iniciativa, como es el caso del Hospital Nacional 2 de Mayo, objeto de este estudio, quieren empezar a utilizar el HPV-test genotipificado como tamizaje primario en cáncer cervical y quieren saber qué impacto clínico y presupuestal significaría utilizar en tamizaje primario o bien sea en conjunto con la citología cervical o bien en solitario el uso de este HPV-test identificado para la prevención en tamizaje primario del cáncer cervical. Así pues, el objetivo de este estudio es el siguiente: es hacer un estudio de impacto presupuestal en el Hospital Nacional 2 de Mayo del Ministerio de Salud del Perú, desde la perspectiva del pagador, que en este caso es el Seguro Integral de Salud del Ministerio de Salud. Se compararán en este estudio tres estrategias de tamizaje de cáncer cervical. La primera de ellas que se comparará es la estrategia a la que llamaremos estrategia número 1 y es la estrategia de citología cervical en solitario, la cual es la que se utiliza actualmente en el Hospital Nacional 2 de Mayo. En esta estrategia, la citología cervical es utilizada como tamizaje primario en solitario. La primera de las dos estrategias que se van a comparar con esta primera le llamaremos estrategia número 2 y es la estrategia de co-testing, el cual añade a la citología cervical el HPV-test genotipificado y que permite implementar un nuevo algoritmo de prevención y diagnóstico del cáncer cervical, en el cual, gracias a poder detectar la presencia o ausencia de genotipos de HPV de alto riesgo, permiten una mucha mejor estratificación de las pacientes en función de su riesgo a padecer cáncer cervical. La segunda de las estrategias que se van a comparar en este estudio le llamaremos estrategia número 3 y es el HPV-test genotipificado en solitario, en el que se elimina la citología cervical del tamizaje primario y esta se utiliza ahora ya nada más para el triaje de pacientes que han sido HPV positivas pero 16 y 18 negativas, quedando relegada a un segundo plano totalmente. Los resultados de este estudio empezaron, en primer lugar, mediante una recolección de los datos de costos y epidemiológicos del Sistema Integral de Salud, del Ministerio de Salud y del Hospital Nacional 2 de Mayo, respectivamente. Una vez estos datos fueron recogidos, se introdujeron en el modelo de impacto presupuestal. Una vez se corrió este modelo matemático de impacto presupuestal, los resultados mostraron que la incorporación del HPV-test genotipificado al tamizaje primario del cáncer cervical permite aumentar drásticamente el porcentaje de lesiones NIC2 y lesiones NIC3 detectadas, es decir, en un estado de precáncer inicial y fácilmente tratable. Y también mostró que permitía aumentar el porcentaje de cánceres cervicales detectados en general. La consecuencia de esta mayor sensibilidad en la detección de lesiones NIC2 y NIC3 y también de cánceres cervicales en un estadio temprano, mediante la incorporación del HPV-test genotipificado como tamizaje primario, lleva a una reducción de la incidencia anual de cánceres cervicales y también, como consecuencia de la menor incidencia, a una menor mortalidad, tal como se puede observar en estos gráficos que se muestran aquí. Respecto al impacto presupuestal de las estrategias 2 y 3 que incorporan el HPV-test genotipificado como tamizaje primario, se observó que el coste total anual de la estrategia 2 fue un 25% mayor que la estrategia 1, mientras que la estrategia 3 resultó ser un 13% más costosa que la estrategia 1 en cuanto al coste total anual. Otros parámetros mediante los cuales se midió
El impacto presupuestal de cada una de las estrategias de tamizaje mostró que en la estrategia 1 el coste por paciente tamizado y por año fue de $8, mientras que en las estrategias 2 y 3 fue de $9. Asimismo, el coste por cada lesión igual o mayor a NIC2 detectada fue de más de 2 veces superior en las estrategias 2 y 3 respecto a la estrategia número 1. Por último, con el fin de estudiar y conocer la robustez de los resultados obtenidos en este estudio, se realizó un análisis de sensibilidad univariante a partir de variar los datos de costes proporcionados por el Ministerio de Salud del Perú, utilizando posibles máximos y mínimos en la variación de la tarifa de reembolso del Seguro Integral de Salud, el pagador del Ministerio de Salud de los servicios de salud proporcionados. En esta figura se puede observar la comparación en la diferencia en porcentaje del coste total anual entre la estrategia 2 y la estrategia número 1 como ejemplo. Se observó que los costes cuya variación tiene una mayor influencia en poder determinar qué estrategia tiene un coste total anual menor son el coste del HPV-test genotipificado, el coste de la visita al médico y el coste de la citología cervical. Como conclusiones de este estudio, podemos decir, y en primer lugar, que este estudio de impacto presupuestal muestra que la incorporación del HPV-test genotipificado como tamizaje primario en cáncer cervical permite detectar un mucho mayor porcentaje de lesiones precancerosas en estadios NIC2 y NIC3, que son lesiones precancerosas y fácilmente tratables. Esto, en consecuencia, se observó que permite reducir la incidencia y la mortalidad del cáncer cervical. En segundo lugar, con los costes actuales que se utilizaron para este estudio, se observó que introducir el HPV-test como tamizaje primario representaría, en principio, un mayor coste total anual para el pagador, el Seguro Integral de Salud, en concreto entre un 13 y un 25% más anualmente. Por lo tanto, encontramos que hay un importante impacto clínico positivo en cuanto a la incidencia, en cuanto a la reducción de la incidencia y la mortalidad de cáncer cervical, pero hay un mayor coste total anual que tendrán las autoridades del Ministerio de Salud evaluar cuál es la decisión final que toman al respecto de introducir o no el HPV-test genotipificado como tamizaje primario del cáncer cervical. Muchas gracias por su atención.